Voz sobre IP. Introducción a la tecnología y arquitecturas de voz sobre IP. La red telefónica pública conmutada es una red masiva de voz. Si alguna vez has hecho alguna llamada desde o hacia un teléfono público o residencial, entonces has experimentado los usos de las líneas telefónicas tradicionales. Esta red no es distinta a muchas de las redes de datos de hoy en día. Su objetivo primario es establecer rutas permitiendo a la gente conectarse, conversar y desconectarse fácilmente. Los sistemas modernos PSTN son construidos utilizando la tecnología mostrada en la figura. Por otro lado, la telefonía IP conjuga dos mundos históricamente separados: la transmisión de voz y la de datos. Se trata de transportar la voz, previamente convertida a datos, entre dos puntos distantes. Esto posibilitaría utilizar las redes de datos para efectuar llamadas telefónicas, y yendo un poco más allá, desarrollar una única red que se encargue de cursar todo tipo de comunicación, ya sea vocal o de datos. Es evidente que tener una red en lugar de dos, es beneficioso para cualquier operador que ofrezca ambos servicios, ya que se puede economizar en gastos tales como gastos de mantenimiento, personal, entre otros. El crecimiento y fuerte implantación de las redes IP, tanto local como remoto, el desarrollo de técnicas avanzadas de digitalización de voz, mecanismos de priorización y control de tráfico, protocolos de transmisión en tiempo real, así como el estudio de nuevos estándares que permiten la calidad en el servicio en redes IP, han creado un entorno donde es posible transmitir telefonía sobre IP, lo que no significará en modo alguno la desaparición de las redes telefónicas, sino que habrá, al menos temporalmente, una fase de coexistencia entre ambas, y por supuesto, la necesaria interconexión entre gateways, denominados genéricamente gateways IP. El concepto original es relativamente simple. Se trata de transformar la voz en paquetes de información manejables por una red IP. Funciones y componentes de voz sobre IP. Muchas empresas tienen cientos, o tal vez miles, de teléfonos en sus compañías. Si cada compañía contratara una línea telefónica para cada uno de esos teléfonos, el costo sería demasiado alto. En su lugar, la mayoría de las organizaciones eligen utilizar un conmutador telefónico, PBX, para administrar esas líneas telefónicas internas. Con estos sistemas, se permite realizar llamadas telefónicas a los usuarios internos sin utilizar recursos extras de la PSTN. El modelo de referencia OSI fue diseñado para crear métodos de conexión y comunicación estándares a través de las redes de datos. En el mundo de las transmisiones de voz, existen modelos de conexión similares que describen este tipo de comunicaciones. Cisco ha desarrollado un modelo que describe el sistema de comunicaciones unificadas, mostrado en la figura. Como se puede apreciar en la figura, existen una serie de capas, por ejemplo, infraestructura, procesamiento de llamadas, aplicaciones y dispositivos de usuario, y en cada una de ellas, existen dispositivos o componentes de la tecnología de voz sobre IP. Se describirán brevemente algunos de ellos. Routers, switches y gateways de voz. Estos dispositivos representan la base que sostienen la red de voz. Estos dispositivos deben proveer redundancia y QoS, esto es un aspecto clave para ellos. El tiempo de funcionamiento de sistemas de estos tipos es de 99.99%, aproximadamente unos 5 minutos de inactividad al año. Cisco Unified Communications Manager. Esta serie de dispositivos de la compañía Cisco tiene como función el procesamiento de llamadas y todas las funciones que ello implique. Cuando un usuario levanta un teléfono, estos dispositivos se involucran al generar un tono. Cada dígito que es marcado es analizado y procesado. Una señal de timbrado es generada en el dispositivo remoto y la llamada es establecida. Acciones como el reenvío de llamadas, el correo de voz, la intercomunicación y las comunicaciones móviles son posibles gracias a estos dispositivos. Teléfonos IP. Un teléfono IP, también llamado teléfono softphone, permite hacer llamadas a cualquier otro teléfono IP, móvil o estándar por medio de la tecnología de voz sobre IP. La voz es transmitida por Internet en lugar de la red PSTN.
Puede ser un teléfono basado en software o un teléfono de hardware analógico o digital. Los teléfonos IP de Cisco ofrecen una gran cantidad de funcionalidades, entre las que destacan flexibilidad, escalabilidad, adaptabilidad, conectividad y simplicidad. Algunos ofrecen la posibilidad de transmisión de video, touchscreen, identificador de llamadas, PoE, XML, entre otros. Principales protocolos de voz sobre IP de acuerdo al modelo OSI. H323. La arquitectura del protocolo H323 define todo lo necesario, componentes, protocolos, señalización, códecs, etc., para llevar a cabo la comunicación y garantizar así la compatibilidad entre dispositivos. H323 consta de una serie de protocolos y una serie de códecs. SIP. Protocolo para el inicio de sesión. Fue diseñado por IETF como una alternativa a H323. Comparar los dos protocolos, es como comparar a TCP/IP con FTP. H323 es una suite de protocolos mientras que SIP tiene un solo propósito, que es configurar sesiones entre dispositivos de voz y video. SIP no está diseñado para transferir audio, video y demás. Es un protocolo de señalización para el establecimiento, mantenimiento y terminación de sesiones interactivas entre usuarios. Estas sesiones pueden tratarse de conferencias multimedia, chat, sesiones de voz o distribución de contenidos multimedia. El protocolo SIP adopta el modelo cliente-servidor y es transaccional. El cliente realiza peticiones que el servidor atiende y genera una o más respuestas. El servidor responde, ya sea rechazando o aceptando esa petición en una serie de respuestas. Las respuestas llevan un código de estado que brindan información acerca de si las peticiones fueron realizadas con éxito o si se produjo un error. La petición inicial y todas sus respuestas constituyen una transacción. Los servidores por defecto utilizan el puerto 5060 en TCP y UDP para recibir las peticiones de los clientes SIP. Este protocolo es muy similar a HTTP y comparte con él algunos de sus principios de diseño. Es legible por humanos y sigue una estructura de petición-respuesta. Para implementar las funcionalidades que SIP ofrece, este protocolo se apoya de distintos componentes: los agentes de usuario y los servidores. Agentes de usuario. Están formados por dos partes distintas: el User Agent Client, UAC, y el User Agent Server, UAS. Un UAC es una entidad lógica que genera peticiones SIP y recibe respuestas a esas peticiones. Un UAS es una entidad lógica que genera respuestas a las peticiones SIP. Ambos se encuentran en todos los UAS, así permiten la comunicación entre diferentes agentes usuario mediante comunicaciones de tipo cliente-servidor. Los servidores SIP pueden ser de tres tipos. Proxy server. Retransmiten solicitudes y deciden a qué otro servidor deben remitir, alternando los campos de la solicitud en caso de ser necesario. Es una entidad intermedia que actúa como cliente y servidor con el propósito de establecer llamadas entre los usuarios. Este servidor tiene una funcionalidad semejante a la de un proxy HTTP que tiene una tarea de encaminar las peticiones que recibe de otras entidades más próximas al destinatario. Registrar server. Es un servidor que acepta invitaciones de registro de los usuarios y guarda la información de estas peticiones para suministrar un servicio de localización y traducción de direcciones en el dominio que controla. Redirect server. Es un servidor que genera respuestas de redirección a las peticiones que recibe. Este servidor reencamina las peticiones hacia el próximo servidor. La división de estos servidores es conceptual, cualquiera de ellos puede estar físicamente en una única máquina, la división de ellos puede ser por motivos de escalabilidad y rendimiento. RTP. Es el protocolo de transporte de tiempo real. Surgió con la idea de crear un protocolo específico para la gran demanda de recursos en tiempo real por parte de los usuarios. Algunos de estos recursos son la música, la videoconferencia, video, telefonía en Internet y más aplicaciones multimedia. Se ejecuta, generalmente, sobre UDP ya que posee menor retardo que TCP.
Por tanto, con UDP se gana en velocidad a cambio de sacrificar la confiabilidad de TCP. Debido a esto, RTP no garantiza la entrega de todos los paquetes, ni la llegada de estos en el instante adecuado. La función básica de RTP es multiplexar varios flujos de datos en tiempo real en un solo flujo de paquetes UDP, pudiéndose enviar tanto a un solo destino, unicast, o múltiples destinos, multicast. Los paquetes son numerados de la siguiente manera. Se le asigna a cada paquete un número mayor que su antecesor. Esto será útil para que la aplicación conozca si ha fallado algún paquete o no en la transmisión. RTCP es el protocolo de control de la transmisión en tiempo real. Es el protocolo complementario a RTP y le brinda a este un mecanismo de control. Utiliza UDP por el puerto adyacente siguiente al puerto que se utiliza para RTP. Este protocolo se basa en la periódica transmisión de paquetes de control a todos los participantes en sesión ofreciéndole información sobre la calidad de los datos distribuidos por la fuente. El protocolo subyacente debe proveer de la multiplexación de los datos y de los paquetes del control. Por lo tanto, la función primordial de RTCP es la de proveer una realimentación de la calidad del servicio. H248, Megaco. Este protocolo es un esfuerzo colaborativo de la ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones, y la IETF, Internet Engineering Task Force. H248 es un protocolo para que el control de pasarela de medios, Media Gateway Controller, MGC, controle a pasarelas de medios, Media Gateway MG. En términos del protocolo H248, un MGC es un elemento de control de medios y llamadas externas que maneja el señalamiento y el procesamiento de llamadas. Es decir, controlan a los MG para una buena gestión en el intercambio de información a través del protocolo MGCP. El MGC también suele llamarse Call Agent. Un MG son elementos funcionales que median entre los puntos finales, es decir, los clientes. Este protocolo se considera complementario a H323 y SIP. Un MGC controlará varios MG utilizando H248, pero será capaz de comunicarse con otro MGC utilizando H323 o SIP. Para que la comunicación pueda ser realizada, se necesitará una computadora con micrófono y bocinas o un teléfono analógico o digital. Si un usuario desea hacer una llamada debe descolgar el teléfono y marcar el número del destinatario. Esta llamada llega al MG, notifica al MGC que una llamada está en camino. El MGC busca en su base de datos, el número de teléfono del destinatario para saber su IP y su número de puerto. Entonces, busca el MG del destinatario y le envía un mensaje para indicarle que le está llegando una llamada. El MG del destinatario abre una conexión RTP cuando el usuario descuelga. MGCP. El protocolo para el control de pasarelas de medios, Media Gateway Control Protocol, permite controlar las pasarelas, gateways, de los medios de comunicaciones de los elementos de control de llamada externas, MGC. Mucha gente confunde al control de medios con señalización. Señalización, como se describió anteriormente, es el establecimiento de sesiones entre dos o más partes. En redes de voz sobre IP cada una necesita ser manejada por un diferente tipo de gateway de voz sobre IP. Un gateway de señalización y un gateway de control de medio. Los gateway de señalización traducen los canales de datos en protocolos de señalización compatibles con voz sobre IP, como H323 o SIP. Un gateway de control de medio proporciona el puente para el tránsito entre datos de redes PSTN y voz sobre IP. Los MGC controlan MG por medio de MGCP. Dicho con otras palabras, MGCP es un protocolo que permite comunicar al MGC, también conocido como Call Agent, con los gateway de telefonía, PBX o PSTN. Este protocolo es de tipo maestro-esclavo donde el MGC informa al MG qué hacer. Los mensajes MGCP viajan sobre UDP/IP por la misma red de transporte IP con seguridad IPsec. El formato de trabajo genera una inteligencia externa a la red, concentrada en el MGC, y donde la red de conmutación está formada por routers de la red IP. El gateway solo realiza funciones de conversión vocal y genera un camino RTP entre extremos.
La sesión de MGCP puede ser punto a punto o multipunto. El protocolo MGCP entrega al gateway la dirección IP, el puerto UDP y los perfiles de RTP. Cálculo de requerimientos de ancho de banda. El punto fundamental en el diseño de redes o rediseño de redes existentes para el transporte de voz sobre IP, es el cálculo del ancho de banda necesario para la prestación adecuada del servicio. El requerimiento del ancho de banda necesario para el transporte de voz sobre IP es el resultante de dos factores. 1. El número de llamadas concurrentes. Es la estimación de la cantidad máxima de llamadas simultáneas que se podrán gestionar en un enlace. Esta estimación debe considerar la actual de llamadas telefónicas simultáneas entre diferentes puntos, como el posible margen de crecimiento y las políticas de la organización al respecto. 2. El requerimiento de ancho de banda para gestionar cada conversación telefónica. Cuando se implemente voz sobre IP se asume un conjunto de elecciones que impactan en ese requerimiento. Codec, opciones de compresión, enlaces en los que se rutearán las llamadas, etc. Para entender al método, se analizará un ejemplo que permite entenderlo más fácilmente. Paso 1. Calcular el tamaño de las tramas de voz. Para esta tarea, se puede emplear el siguiente procedimiento. A. Este parámetro es resultado del códec utilizado, que brinda el tamaño de la porción de datos. A esto debe sumarse el tamaño de los encabezados de capa 4, capa 3 y capa 2. Tamaño de la trama igual payload más encabezado 4 más encabezado 3 más encabezado 2. Por ejemplo, las tramas utilizadas al utilizar G729 tienen una longitud de 20 bytes, a eso debemos sumarle los encabezados RTP, UDP, IP necesarios, que son 40 bytes adicionales, y luego el encabezado de capa de enlace, que suponiendo que se trata de una trama PPP agrega 6 bytes, al final del procedimiento se agregan las tablas de los valores necesarios. Tamaño de trama igual 20 bytes más 40 bytes más 6 bytes igual 66 bytes. B. Dado el peso del encabezado en el tamaño de la trama a transmitir, en enlaces de bajo ancho de banda, menos de 768 kilobaudios, es conveniente aplicar compresión de los encabezados de capa 3 y capa 4, lo que se suele denominar compresión de RTP, CRTP. Esto reduce los 40 bytes iniciales a 2 o 4. De este modo, el cálculo queda. Tamaño de trama igual 20 bytes más 2 bytes más 6 bytes igual 28 bytes. C. A fin de continuar el cálculo, es conveniente convertir el tamaño expresado en bytes a bits. 28 bytes por 8 bits por cada byte, igual 224 bits por cada trama. Paso 2. Calcular el ancho de banda requerido por una llamada. A. Los códecs actualmente utilizados para la digitalización de voz, G711, G728, G729, generan 50 tramas por segundo. B. Para calcular el ancho de banda requerido para cada llamada se debe multiplicar el tamaño de cada trama por la cantidad de tramas que se envían por segundo. Ancho de banda de llamada, igual tamaño de la trama, por tramas por segundo. Ancho de banda de llamada, igual 224 bits por trama, por 50 tramas por segundo igual 11.200 bits por segundo por llamada. Paso 3. Calcular el ancho de banda requerido en la implementación. A. Se debe considerar primero el número de llamadas concurrentes y multiplicar el ancho de banda requerido para cada llamada por el número de llamadas concurrentes. Ancho de banda requerido igual ancho de banda por llamada, por llamadas recurrentes. Para el ejemplo, supongamos que se trata de administrar un máximo de 10 llamadas recurrentes generadas con el códec G729 sobre un enlace PPP con CRTP. Ancho de banda requerido, igual 11.200 bits por segundo, por 10, igual 112.000 bits por segundo, igual 112 kilobits por segundo. Finalmente, es preciso tener en cuenta que el tamaño de la porción de datos depende del códec implementado. La porción correspondiente a los encabezados de capa 3 y 4 está en función del enlace de que se trate. En este ejemplo se ha considerado PPP.
Cuando se implementa voz sobre VPN IPsec, se debe considerar el overhead correspondiente a la implementación de IPsec que se esté aplicando. Configuración de puertos e interfaces de voz en un router. Puertos FXS, Foreign Exchange Station. Los puertos FXS conectan dispositivos finales. Generalmente, dispositivos analógicos como teléfonos, fax o módems. También se les denomina interfaces de abonado, ya que se envía la línea analógica hacia el abonado. Una interfaz FXS proporciona alimentación eléctrica, señalización de llamada y tono al dispositivo terminal. Estas interfaces son las que permiten conectar un teléfono analógico convencional a un routero central de telefonía IP, es decir, estas interfaces, o puertos, emulan a una línea analógica tradicional. Puerto FXO, Foreign Exchange Office. Estos puertos actúan como enlaces troncales para la PSTN o PBX. Es el puerto que recibe la línea analógica. Es la interfaz que permite conectar un dispositivo terminal a un servicio de telefonía como PSTN o una PBX. Envía al sistema telefónico una señal de colgado o descolgado. Este puerto recibe las señales del puerto FXS. Un teléfono tiene un puerto FXO, es decir, este puerto no envía señales de tono o timbrado, solo recibe las señales de los FXS. El FXS y FXO son siempre pares que se corresponden mutuamente. Una interfaz FXS se conecta en el otro extremo de la línea a una interfaz FXO. Cuando se instala una central telefónica, PBX, la línea telefónica se conecta al puerto FXO de la PBX, la cual provee múltiples puertos FXS para conectar los teléfonos o aparatos de fax. Gateway de voz. Es el dispositivo que permite interconectar la red PSTN o las PBX de telefonía tradicional con la red IP. Este dispositivo puede ser un router o un PBX IP y debe contar con tantos puertos FXO como líneas telefónicas desee acceder, y puertos FXS como PBX o teléfonos convencionales desee conectar. Protocolo H323. La Unión Internacional de Telecomunicaciones originalmente creó el protocolo H323 para permitir la transmisión de voz, video y datos a través de conexiones ISDN. Ahora ha sido adaptado para trabajar en ambientes LAN. Los diseñadores de H323 lo crearon como un protocolo punto a punto. Esto le permite a cada dispositivo que ejecuta H323 una completa independencia de otros dispositivos. Esto permite configurar cada dispositivo H323 independientemente y evitar la dependencia sobre cualquier otro dispositivo para una operación normal. De esta forma, si el gateway H323 pierde comunicación con otros routers, continúa operando y proporciona soporte a dispositivos de voz sin perder ninguna capacidad de procesamiento de llamadas. La desventaja de este diseño punto a punto es la cantidad de configuración que debe realizarse en cada dispositivo. Dado que se configura cada gateway H323 independientemente de los demás, se necesita un conocimiento completo de la red. Por ejemplo, considere la red mostrada en la figura. En esta red, necesitaría configurar cada gateway H323 para conocer acerca de todas las extensiones de las oficinas remotas. Por ejemplo, sería necesario configurar el gateway 1 para apuntar a la IP 10.1.1.2 y alcanzar las extensiones 2xxx, apuntar a la 10.1.1.3 para alcanzar las extensiones 3xxx, y apuntar a la 10.1.1.4 para alcanzar las extensiones 4xxx. Sería necesario entonces repetir este proceso en cada uno de los gateway H323 para alcanzar a las demás oficinas. Por último, imagine que su red crece de 4 a 10 o hasta 20 oficinas remotas, la cantidad de configuración de cada uno de estos dispositivos de voz podría volverse muy difícil de administrar. Esta configuración se puede facilitar al implementar un Gatekeeper H323.
Este dispositivo actúa como punto de referencia central en la red H323 para números de teléfono, control de acceso y administración de ancho de banda. Por ejemplo, si fuera necesario configurar la red mostrada en la figura utilizando un gatekeeper, solamente este dispositivo requeriría conocimiento completo de la red. De esta forma, se configuran los gateways para preguntar al gatekeeper por la ubicación y los números de marcación en el momento en que lo necesiten para alcanzar otro dispositivo en la red. Además de actuar como directorio telefónico en la red, el gatekeeper también provee control para el ingreso de llamadas, CAC Call Admission Control, y administración de ancho de banda. Un gateway no solo pregunta al gatekeeper por una extensión telefónica dada, sino también pregunta: ¿estoy autorizado para hacer esta llamada? ¿Y hay suficiente ancho de banda para hacerla? De esta forma, se habilita a un dispositivo para que administre el ancho de banda disponible en la WAN asegurando que cada enlace no esté saturado de tráfico. El H323 soporta vídeo en tiempo real, audio y datos sobre redes de área local, metropolitana, regional o de área extensa. Soporta asimismo Internet e intranets. En mayo de 1997, el Grupo 15 del ITU redefinió el H323 como la recomendación para los sistemas multimedia de comunicaciones, en aquellas situaciones en las que el medio de transporte sea una red de conmutación de paquetes que no pueda proporcionar una calidad de servicio garantizada. Nótese que H323 también soporta videoconferencias sobre conexiones punto a punto, telefónicas, y RDSI. En estos casos, se debe disponer un protocolo de transporte de paquetes tal como PPP. Componentes H323. Entidad. La especificación H323 define el término genérico entidad como cualquier componente que cumpla con el estándar. Extremo. Un extremo H323 es un componente de la red que puede enviar y recibir llamadas. Puede generar o recibir secuencias de información. Terminal. Una terminal H323 es un extremo de la red que proporciona comunicaciones bidireccionales en tiempo real con otro terminal H323, gateway o unidad de control multipunto, MCU. Esta comunicación consta de señales de control, indicaciones, audio, imagen en color en movimiento, o datos entre los dos terminales. Conforme a la especificación, un terminal H323 puede proporcionar solo voz y datos, voz y vídeo, o voz, datos y vídeo. Gatekeeper. El Gatekeeper, GK, es una entidad que proporciona la traducción de direcciones y el control de acceso a la red de los terminales H323, gateways y MCU. El GK puede también ofrecer otros servicios a los terminales, gateways y MCU, tales como gestión del ancho de banda y localización de los gateways o pasarelas. El Gatekeeper realiza dos funciones de control de llamadas que preservan la integridad de la red corporativa de datos. La primera es la traslación de direcciones de los terminales de la LAN a las correspondientes IP, o IPX, tal y como se describe en la especificación RAS. La segunda es la gestión del ancho de banda, fijando el número de conferencias que pueden estar dándose simultáneamente en la LAN y rechazando las nuevas peticiones por encima del nivel establecido, de manera tal que se garantice ancho de banda suficiente para las aplicaciones de datos sobre la LAN. El Gatekeeper proporciona todas las funciones anteriores para los terminales, gateways y MCU, que están registrados dentro de la denominada zona de control H323. Gateway. Un gateway H323, GW, es un extremo que proporciona comunicaciones bidireccionales en tiempo real entre terminales H323 en la red IP y otros terminales o gateways en una red conmutada. En general, el propósito del gateway es reflejar transparentemente las características de un extremo en la red IP a otro en una red conmutada y viceversa. MCU, Multipoint Control Units. La unidad de control multipunto está diseñada para soportar la conferencia entre 3 o más puntos bajo el estándar H323, llevando la negociación entre terminales para determinar las capacidades comunes para el proceso de audio y video y controlar la multidifusión.
La comunicación bajo H323 contempla las señales de audio y video. La señal de audio se digitaliza y se comprime bajo los algoritmos soportados, tales como G711 o G723, y la señal de video se trata con la norma H261 o H263. Los datos se manejan bajo el estándar T120 que permite la compartición de aplicaciones en conferencias punto a punto y multipunto. Ejemplo H323. A continuación se analizará detalladamente una llamada. En una llamada H323 hay varias fases como se indica en el siguiente gráfico y varios protocolos cada uno de un color. Una llamada H323 se caracteriza por las siguientes fases. 1. Establecimiento. En esta fase lo primero que se observa es que uno de los terminales se registra en el gatekeeper utilizando el protocolo RAS, registro, admisión y estado, con los mensajes ARQ y ACF. Posteriormente utilizando el protocolo H225, que se utiliza para establecimiento y liberación de la llamada, se manda un mensaje de setup para iniciar una llamada H323. Entre la información que contiene el mensaje se encuentra la dirección IP, puerto y alias del llamante o la dirección IP y puerto del llamado. El terminal llamado contesta con un call proceeding advirtiendo del intento de establecer una llamada. En este momento el segundo terminal tiene que registrarse con el gatekeeper utilizando el protocolo RAS de manera similar al primer terminal. El mensaje alerting indica el inicio de la fase de generación de tono. Y por último connect indica el comienzo de la conexión. 2. Señalización de control. En esta fase se abre una negociación mediante el protocolo H245, control de conferencia, el intercambio de los mensajes, petición y respuesta, entre los dos terminales establecen quién será maestro y quién esclavo, las capacidades de los participantes y códecs de audio y video a utilizar. Como punto final de esta negociación se abre el canal de comunicación, direcciones IP, puerto. Los principales mensajes H245 que se utilizan en esta fase son: Terminal Capability Set, TCS. Mensaje de intercambio de capacidades soportadas por los terminales que intervienen en una llamada. Open Logical Channel, OLC. Mensaje para abrir el canal lógico de información que contiene información para permitir la recepción y codificación de los datos. Contiene la información del tipo de datos que será transportados. 3. Audio. Los terminales inician la comunicación y el intercambio de audio, o video, mediante el protocolo RTP/RTCP. 4. Desconexión. En esta fase cualquiera de los participantes activos en la comunicación puede iniciar el proceso de finalización de llamada mediante mensajes Close Logical Channel y End Session Command de H245. Posteriormente utilizando H225 se cierra la conexión con el mensaje Release Complete. Por último se liberan los registros con el gatekeeper utilizando mensajes del protocolo RAS.